Dicen que no iba a vivir ni una semana, que su cuerpecito no aguantaba, que ese bebé frágil y callado no tenía ninguna chance. Ni los doctores apostaban por él. Pero el fútbol, ese viejo pícaro que a veces se disfraza de milagro, tenía otros planes. ¿Quién hubiera imaginado que ese recién nacido con pronóstico reservado terminaría convertido en un crack que haría vibrar multitudes, levantar copas y cambiar el juego desde adentro? Desde el primer respiro, su historia fue a contracorriente. No nació con estrella. Nació con lucha. Mientras otros soñaban con debutar, él solo quería sobrevivir. Y cuando por fin empezó a caminar, no era con pasos normales. Eran pasos de gambeta, como si ya llevara un balón atado a la pata. Sus primeros toques no fueron en una cancha profesional. Fueron en calles polvorientas, en potreros donde se forjan los verdaderos chapas del barrio. Lo más loco es que nadie, ni siquiera su familia, imaginaba que ese niño que había burlado la muerte iba a volverse leyenda. Y mucho menos que lo haría con estilo propio, con jale, con cabeza fría, con una visión que pocos entrenadores del continente llegaron a tener. ¿Cómo pasó de estar entre incubadoras a estar en el banco de los grandes? ¿Qué tuvo ese chaval que tantos cracks siguieron sin cuestionar? Porque esta historia no es solo de fútbol, es de destino, de resiliencia, de decisiones que cambiaron clubes, camadas, torcidas enteras. Es la historia de alguien que no debía estar aquí y terminó siendo imprescindible. Pero antes de ser técnico, antes de cambiar esquemas y romper paradigmas, fue simplemente un niño que desafiaba lo imposible. Y es ahí donde realmente comienza todo. Pero aquel bebé que no debía sobrevivir, sobrevivió. Y no solo eso, creció como un salvaje, con más garra que carne, con más hambre que juguetes. En un barrio donde el fierro se escucha más que el silbato, donde la gambeta vale más que un diploma, y donde el fútbol no es un juego, es una forma de defensa. La calle fue su escuela. No había academia, no había cancha con césped parejo, ni entrenador con cronómetro. Lo que había era potrero, polvo, piedras y otros pibes igual de locos por la pelota. Allí, entre arcos hechos con mochilas y partidos que no terminaban hasta que se iba el sol, se formó el carácter de un crack que no sabía que lo era. Le decían que estaba muy flaquito, que con esas patas no iba a llegar a ningún lado. Pero nadie podía pararlo. Tenía una gambeta endiablada, una visión que no se enseñaba, y esa manía de jugar como si fuera el último día. Y ojo, no jugaba para impresionar, jugaba para sobrevivir. Cada pase era un acto de resistencia, cada gol era una manera de gritar, sigo aquí. Mientras otros soñaban con ser famosos, él soñaba con tener zapatos. Mientras otros entrenaban en clubes, él aprendía esquivando pixangueiros en las esquinas, driblando piedras y pateando chapas como si fueran balones de oro. Esa infancia lo marcó como una cicatriz en la piel. Aprendió a leer la vida a través del balón. Cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo meter la pierna aunque duela. El barrio lo miraba como el diferente. Ese que no hablaba mucho, pero que cuando agarraba la pelota, madre mía, parecía que tenía un imán en los pies. La gente lo empezaba a señalar en los torneos del barrio, en los campeonatos de tierra. Ese pibe tiene jale, decían los más grandes. Y los chicos querían ser como él. Aunque no lo supiera, ya empezaba a dejar huella. Pero el talento, en estos lugares, no siempre basta. La pobreza te pone pruebas que el talento solo no puede pasar. A veces tenía que elegir entre entrenar o ayudar en casa, entre ir a un partido o cuidar a sus hermanos. Y ahí es donde se forja el verdadero clutch. Porque no basta con ser bueno con la pelota, hay que tener cabeza, coraje y corazón para no rendirse. Esa infancia, tan dura como mágica, lo convirtió en un jugador de calle, un jugador de barrio, uno de esos que no se olvidan. Porque desde el inicio, este crack aprendió que no se juega solo con los pies, se juega con el alma. Nació donde nacer ya era un desafío. Creció donde el fútbol no se aprende, se respira. En un barrio olvidado por el progreso, pero lleno de magia en cada baldosa rota. Allí, la pelota no era de cuero, era una chapa, una lata pateada con rabia y alegría. Su gambeta era instinto puro, sin técnica de manual ni entrenadores con silbato. Solo él, la calle y un grupo de pibes con hambre de gloria. Jugaba descalzo, esquivando piedras como si fueran defensas. La camiseta era la misma con la que iba al colegio, cuando iba, y los arcos eran mochilas con cuadernos rotos. Pero aún así, su talento era imposible de esconder. Le decían el loco, porque siempre iba al frente, porque no le importaba nada, porque cada vez que tenía la bola parecía poseído por los dioses del potrero. Y fue en uno de esos campeonatos barriales, donde los gritos valen más que las planillas, que lo vieron por primera vez. Un cazatalentos con ojo fino quedó helado con ese pibito flaco, pero con un jale brutal. Tenía apenas 11 años, pero ya mostraba una visión de juego de un veterano. Lo invitaron a probarse en un club menor, donde las canchas sí tenían líneas y redes verdaderas. Y fue ahí cuando todo cambió. Pasó de la tierra al césped en cuestión de días. Del barrio los entrenamientos serios. Y aunque al principio le costó, porque no es lo mismo gambetear en la calle que en un campo con árbitros, no tardó en hacerse notar. A los 13 ya jugaba con chicos más grandes. A los 15 debutó en una liga juvenil profesional. Y a los 16 ya tenía ojeadores de clubes importantes preguntando por ese loco que juega como si tuviera fuego en los pies. No pasó por una academia top. No tenía un apellido pesado. Pero tenía algo que no se entrena. La mirada del que ya sufrió demasiado como para dejar pasar una oportunidad. Su primer
contrato profesional llegó temprano. No era un club grande, pero era el inicio de una ruta que nadie en su barrio se atrevía ni a soñar. El debut fue con nervios, claro, pero el segundo partido ya lo jugó como si estuviera en el potrero. Y en el tercero, bombazo al ángulo. Su primer gol como profesional. El comienzo de una historia que, como dicen en el barrio, estaba escrita en las patas. Parecía que el destino ya le empezaba a sonreír. Firmar su primer contrato fue como tocar el cielo con las puntas de los dedos. Los entrenamientos, los viajes, el camerino con jugadores de verdad. Todo era nuevo, pero todo era frágil. Porque apenas unas semanas después de ese debut soñado, llegó la primera cachetada. Una lesión tonta, en una jugada cualquiera, le rompió los planes. El parte médico decía que eran 3 meses, pero en su cabeza fue una eternidad. Veía los partidos desde la tribuna, con el alma hecha trizas. Escuchaba los murmullos, los comentarios del tipo ese pibe era solo chispa de un partido, y le hervía la sangre. Cuando volvió, no era titular. El nuevo DT no lo conocía, no creía en él. Y cuando le daban minutos, era siempre en partidos imposibles, sin tiempo ni ritmo. Y aún así, no bajó los brazos. Siguió entrenando como un salvaje, como si cada sesión fuera una final. Hasta que llegó lo que parecía la gran chance. Una prueba en un club grande. Uno de esos con historia, prensa y presión real. Era su oportunidad de salir del anonimato. Se preparó como nunca. Metió gambetas, robó balones, dejó en el suelo a más de un chapa consagrado. Pero al final, el llamado nunca llegó. Le dijeron que no era el perfil que buscaban, que había cosas para trabajar. Portazo en la cara, sin anestesia. Volvió al club con el corazón en los pies. Pero esa rabia fue su combustible. Empezó a entrenar el doble, a cuidar cada detalle, a obsesionarse con cada centímetro de mejora. Y no era solo físico. Empezó a trabajar la cabeza, la paciencia, la lectura del juego. Ya no jugaba solo con las patas, sino con la mente. Y entonces, como si el fútbol lo estuviera probando, volvió a lesionarse. Esta vez fue peor. Rotura parcial. Adiós a la temporada. Y los medios lo sepultaron. Joven promesa que nunca explotó. Otro jale que se desinfla, decían algunos. Pero él no leía a esas cosas. O si las leía, las guardaba como pólvora para cuando volviera. ¿Por qué volvió? Y volvió más fuerte. El tipo ya no era solo talento, era resiliencia pura. Aprendió a convivir con el dolor, con la duda, con el rechazo. Y a pesar de todo, seguía ahí. Siempre listo, siempre esperando. Porque los cracks de verdad no son los que brillan cuando todo va bien, sino los que no se apagan cuando todo se viene abajo. Y si llegaste hasta aquí, es porque vos también vivís este fútbol con el alma. Así que no te olvides de suscribirte al canal, porque acá las historias se cuentan como se vive el potrero, con pasión, con garra y sin filtro. Cruzó el charco sin promesas, sin prensa, sin ser trending. No fue uno de esos fichajes rimbombantes que llenan portadas ni lo recibieron en el aeropuerto con cámaras y bombos. Llegó en silencio, con una maleta llena de camisetas sudadas del barrio y una certeza. Él sí creía. El club que lo fichó lo veía como una apuesta barata, una opción más, un jale exótico que podía salir bien o desaparecer en 6 meses. Pero no pensaba así. Desde el primer entrenamiento, mostró que no había viajado miles de kilómetros solo para calentar banquillo. Tenía hambre, y lo que es peor para los rivales, sabía jugar con hambre. Le costó, claro que le costó. El ritmo, el idioma, el frío, el sistema táctico, los compañeros que no te la pasan. Todo eso juega, pero bastó que le dieran 3 partidos seguidos para que explotara. Metió bombazos de zurda, gambetas cortas, asistencias con la suela. Y los que decían, ¿quién es este pata?, empezaron a decir dónde lo tenían escondido. Y entonces empezaron los números, uno tras otro, récords que parecían imposibles. Goles en debut europeo, dobletes contra equipos grandes, asistencias de Rabona, tiros libres desde el medio campo. En un año ya había roto marcas que ni Pelé tocó a su edad. Y en 2, ya lo comparaban con Messi, pero con algo diferente. Este tipo tenía calle. No era solo un fenómeno técnico, era mental, frío para definir, pero salvaje para pelear cada pelota. Tenía ese clutch que no se entrena, esa sangre de potrero que convierte cualquier partido en final. Y lo más loco, todavía lo subestimaban. Es buena racha, decían, ya se va a apagar. Pero no se apagó, al contrario, se volvió incendio, porque no era solo lo que hacía en la cancha, era como lo hacía, con estilo, con fuego, con ese atrevimiento que hace falta en el fútbol moderno. Y con cada gol, una celebración mirando al cielo, recordando de dónde venía. Porque detrás de cada número había una historia, detrás de cada récord, una cicatriz. Y si vos también sentís que el fútbol se juega con el alma y no con estadísticas frías, ya sabés qué hacer. Suscríbete al canal, porque acá las historias no son de algoritmo, son de verdad, y quedan marcadas como una gambeta en el barro. Pero lo más brutal estaba por venir, porque los récords no fueron el techo, fueron apenas la puerta de entrada a algo mucho más grande. Llegó el momento donde no bastaba ser solo gambetero o tener un pie zurdo endemoniado. Aquí es donde se forja al crack de verdad, al que la prensa no puede fingir que no existe y que los rivales temen en silencio. Porque el secreto no estaba solo en el talento, estaba en el hambre, en la disciplina de hierro que pocos ven. Se levantaba cuando los demás soñaban, metía horas extras en la cancha y en el gimnasio, pulía la chapa hasta que cada toque fuera un machetazo a la defensa rival. No era solo entrenar por entrenar, sino con un foco brutal, ser el mejor. Su mentalidad era
era un muro infranqueable, una mezcla de locura y método. El sacrificio era el combustible de ese fuego. Y esa mentalidad, esa garra, se hizo patente en cada duelo. Los rivales empezaron a conocerlo no solo por su gambeta, sino por su inteligencia para leer el partido, su calma en el clutch y ese "no me vas a pasar por arriba" que se siente cuando un verdadero crack está en la cancha. Le ganó la pelea a la presión, a las críticas, a los que decían que solo era una moda pasajera. Y poco a poco, el respeto se ganó con hechos. En las canchas más difíciles, contra los rivales más fierros, su nombre comenzó a susurrarse con admiración y hasta miedo. Este loco no es un jugador cualquiera, decían los rivales. Es otro nivel, un verdadero barrilete cósmico. Algunos intentaban pararlo con faltas, otros con palabras, pero pocos podían igualar su jerarquía. Esa reputación de pata duro pero justo, de crack con humildad, fue lo que terminó de consolidar su grandeza. El respeto no se compra, se gana partido a partido, con sangre, sudor y gambeta. Y él, sin duda, ya estaba en otro planeta, aunque seguía con los pies firmes en el potrero que lo vio nacer. Porque en el fondo, la gloria no es solo lo que está en las vitrinas, sino el legado que deja en quienes lo enfrentaron y en los miles que sueñan con ser como él. De un bebé que los médicos daban por perdido a un ícono que redefinió el fútbol mundial. Su historia es un testimonio puro de lucha, pasión y coraje. Desde sus primeros pasos tambaleantes en un barrio humilde hasta conquistar los estadios más imponentes del planeta. Cada etapa de su vida es un capítulo de superación donde el destino pareció ponerle trampas, pero su talento y garra se encargaron de derribarlas. No fue un camino de rosas, fue un potrero donde la pelota fue su escuela y la calle, su campo de batalla. Cada caída fue un aprendizaje, cada rechazo una motivación para volver con más fuerza. Porque él no solo jugaba para ganar partidos, jugaba para demostrar que las historias de no iba a llegar son solo el punto de partida de quienes están destinados a ser leyendas. Su nombre hoy es sinónimo de resiliencia, un espejo donde millones de pibes que sueñan en barrios de Lima, Bogotá, Ciudad de México o Sevilla pueden verse reflejados y decir, yo también puedo. No es casualidad que sus gambetas, sus bombazos y su manera de dominar el balón sean comparados con los más grandes. Pero lo que realmente lo distingue es su mentalidad de acero. Entrenamientos que parecen interminables, disciplina de hierro y un hambre de gloria que no conoce límites. Eso es lo que hace que rivales y compañeros lo respeten no solo como jugador, sino como un crack que marcó una era. Y aunque parezca que su historia ya está escrita en letras doradas, cada partido, cada temporada, es una nueva página donde su leyenda sigue creciendo, inspirando a todos a no bajar los brazos y a perseguir ese sueño con toda la energía del mundo. Porque esta no es solo la historia de un futbolista, es la crónica de un verdadero guerrero que con el balón en los pies demostró que no importa cuántas veces te digan que no, lo que importa es cuántas veces te levantas para demostrar que sí. Su historia no es solo la de un jugador, sino la de un espíritu indomable que rompió todas las barreras y cambió para siempre el juego. De la sombra a la gloria, nos dejó una lección clara. El talento sin pasión no es nada, pero la pasión con sacrificio puede convertir a cualquiera en leyenda. Hoy, su nombre resuena en cada cancha, en cada barrio, en cada corazón que late al ritmo del fútbol. Porque más que un crack, es un símbolo de que ningún sueño es imposible cuando se pelea hasta el último minuto. Si todavía no te has suscrito, esta puede ser la última oportunidad que tengas para seguir viendo historias como esta en YouTube. No dejes que el canal desaparezca de tus recomendaciones. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que vive el fútbol con el alma. Mira el vídeo que está apareciendo en pantalla junto al botón de suscripción y no pares de disfrutar contenido único. Dale click y sigue con nosotros, crack.